Vamos a leerlo, hermanos, como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y nos dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Gloria a Jesús. Pueden tomar su lugar. Qué bendición, hermanos, meditar en la palabra de Dios. Y vamos a meditar sobre un tema, un pensamiento: caminar con Dios vale la pena. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Qué importante es, hermanos, caminar con nuestro Señor Jesucristo. Y quizás, hermanos, todos nosotros hemos pasado por etapas en la vida que todos las hemos cruzado, hermanos. Porque desde que nacemos empieza, hermanos, una etapa en nosotros, y una etapa muy importante que como padres o como familia, pues si es nuestro bebé, ¿verdad?, nuestro hijo, queremos que cuando ya tenga su edad, su tiempo, pueda caminar. Y cuando llega ese tiempo, hermanos, nosotros, ¿verdad?, queremos que pronto empiece a dar esos pequeños pasos. Y todos pasamos por ahí. Yo no me recuerdo muy bien, hermanos, a los cuántos meses o al año o a qué tiempo empecé a dar los primeros pasos. Pero quizás ahí todos pudiéramos decir, ¿verdad?, o preguntarle a nuestros padres y decir a qué edad caminé, a qué edad empecé a dar esos pasitos que nosotros decimos, ¿verdad? Pero eso, hermanos, en la vida que vivimos a diario con el tiempo se nos olvida y no le tomamos, como decimos nosotros, quizás valor. Pero es algo importante, hermanos, que un día cuando empezábamos se nos dio, y nosotros felices como padres, que aquel bebé, aquel niño empezó a dar sus primeros pininos y empezó a caminar. Y decimos nosotros: lo lograste, y empezamos a motivarlo. Pero ahora cuánto más, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, nosotros como hijos de Dios. El caminar, hermanos, con Dios, ¿verdad?, es una dicha tan grande, hermanos, que todos nosotros como cristianos tenemos. ¿Cuántos se sienten dichosos, hermanos? Es algo, hermanos, que en este caminar de la vida que nosotros llevamos, es algo que en el trayecto que empezamos a caminar con nuestro Señor Jesucristo, vienen cosas, hermanos, especiales para nosotros. Encontramos maravillas, hermanos, en este desarrollo que nosotros vamos cruzando. Y es por eso, hermanos, que en nuestro camino que a diario cruzamos, debe, hermanos, de existir un propósito muy importante en la vida de todos nosotros. Y quizás, hermanos, así nosotros poder decir, ¿verdad?, que vale la pena caminar en los caminos de Dios. Que vale la pena, hermanos, disfrutar de esos beneficios que cuando nosotros decidimos, ¿verdad?, empezar ese camino, cuando le recibimos a Cristo, ahora nosotros, hermanos, disfrutamos esas ricas y abundantes bendiciones. ¿Cuántos estamos disfrutando esta noche, hermano? Sí, y quizás temprano podríamos nosotros decir, ¿verdad?, bueno, yo tenía siempre que venir. Pero quizás algunos podrían haber dicho: se mira oscuro el cielo, y si está lloviendo, no sé si voy a poder asistir. Y empezamos como a decir, ¿verdad?, a saber cómo va a estar la salida, a saber y empezar a nosotros a suponer. Pero cuando nos damos cuenta, hermanos, que nos decidimos encaminar hacia ese lugar, ahora podemos decir nosotros que nos estamos gozando, que estamos disfrutando, que estamos, hermanos, experimentando eso tan especial como fue dar esos pasos para venir a la casa de Dios, para venir a este lugar. Entonces, hermanos, debemos nosotros de disfrutar y eso tan valioso que estamos haciendo esta noche. Y es por eso que quizás nosotros podemos decir, hermanos, usted le puede decir al que está a la par suya: caminar con Dios vale la pena. Amén. ¿Cuántos podemos decirlo? Caminar con Dios vale la pena. Sí. ¿Por qué, hermanos? Porque quizás, hermanos, encontramos en la palabra de Dios personas que caminaron con Dios, y una de ellas, hermanos, que quiero tomar es el caso de Enoc. Y eso lo encontramos, hermanos, en Génesis capítulo 5 y su versículo 20 en adelante, por ahí 20. Gloria a Jesús. Génesis 5, 22. Y vemos de que dice que Enoc, hermanos, el padre de él se llamaba Yaret.
Y ese padre de este hombre vivió, dice, 962 años, y lo encontramos en Génesis 5:20. Y Enoc dice que vivió 365 y desapareció porque le llevó Dios. Qué precioso, ¿verdad? Qué dicha tan grande. Y podemos ver, hermanos, de que dice que Enoc caminó con Dios. Y yo me ponía a pensar, hermanos, ¿cómo sería ese caminar de él todos los días? ¿Cómo sería, hermanos, todos los días el caminar de Enoc y saber, hermanos, de que estaban haciendo las cosas bien? Porque quizás nosotros, hermanos, todos los que estamos aquí todos los días nos levantamos y quizás desde ahora usted puede tener ya pensado qué va a ser el día de mañana, aunque el día de mañana es de Dios, no es nuestro. Pero quizás decimos ahora, si yo le preguntara a uno de ustedes y usted me diría, yo hice esto, me levanté a tales horas y toda la rutina que hizo en el día. Y en todo ese caminar que hicimos en este día, hermanos, me llama la atención de algo, y es que en ese caminar que nosotros hemos hecho ahora, Dios ha estado con nosotros. ¿Con cuántos ha estado el Señor, hermanos? Sí, ¿por qué? Porque si en nuestro interior, hermanos, tenemos a Cristo, si vivimos para Él y si decidimos caminar, hermanos, al lado siempre de las cosas buenas que a Dios le agradan, entonces en todo lo que hagamos, ahí está el Señor con nosotros. Y dice que Enoc caminó todos los días con el Señor, y el Señor, hermanos, era el todo en su vida. Qué precioso es, hermanos, que nuestra vida toda por completo esté depositada en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y pregunto, hermanos, quizás si cuando nosotros, hermanos, nos sentimos tristes, quizás nos podríamos sentir solos, nos podríamos sentir, hermanos, sin salida. ¿Será porque quizás no nos hemos dado cuenta que el Señor siempre está con nosotros? Que el Señor siempre está a nuestro lado y que Él siempre está dispuesto, hermanos, a acompañarnos donde vamos, siempre y cuando hagamos su voluntad. Y dice de que Enoc, hermanos, aprendió a caminar con Dios en medio quizás, hermanos, de una sociedad difícil, una sociedad corrompida, sin dejar, hermanos, de llevar su vida como un ser humano normal. Pero sobre todo, ¿verdad? Dice en Génesis 5:22, dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y el 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y pienso, hermanos, de que en medio de esa vida que él llevaba, podríamos decir, hermanos, o pensar un momento, qué difícil podría haber sido. Y quizás en la vida que igual nosotros que llevamos a diario, nos encontramos con situaciones a veces, hermanos, que nos impiden quizás poder caminar seguro en el camino de Dios. Y quizás usted puede decir, es que, hermano, yo tengo una dificultad muy grande, yo estoy atravesando cierto problema, yo estoy quizás en un momento difícil, pero a pesar, hermano, de ese momento difícil que esté atravesando, o de ese momento sin salida que usted piensa no obtener la salida, déjeme decirle que el Señor siempre está al cuidado de usted y está al cuidado mío. Y está dispuesto siempre a caminar conmigo todo y cuando, hermanos, yo esté dispuesto a caminar con Él. Que siempre yo esté dispuesto, hermanos, a ser esa persona que quiera servirle al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque Él no dejó, dice ahí, que Él dice en el 23, en el 22 dice, engendró hijos y hijas. Tenía una familia, tenía, hermanos, a su entorno personas que le rodeaban, tenía a su alrededor quizás gente con quien poder quizás compartir, con quien poder convivir. Pero él, a pesar de eso, hermanos, él vivía su día a día, pero siempre agradando a Dios. ¿Cuánto queremos vivir agradando a Dios, hermano? Porque no era que era otra persona diferente quizás, o sobre, como decimos nosotros, ¿verdad? No natural, sino que él podría convivir así como quizás nosotros convivimos, pero en su interior había algo especial, hermanos, que nosotros debemos de procurar, hermanos, tener cada día, y es de agradar a Dios. Y es, hermanos, de buscar cada día, hermanos, la manera de poder hacer las cosas mejor para nuestro Dios.
no porque yo se lo pida, o porque se lo pida el líder, o porque se lo pide el pastor, sino porque nos conviene, porque de esa manera estamos agradando a nuestro Señor Jesucristo. Sí, eso es importante, porque aquí es, hermanos, no es para que me vean, no es para que me miren, es que voy a ir al culto para que digan que fui, o que no digan que no fui. No, hermano, aquí la condición importante es personal entre usted y Dios. Es en el momento que usted decide caminar, no es que yo lo voy a ir jalando, ni alguien más lo va a ir jalando, sino es que usted mismo tiene que tener esa convicción de seguir avanzando hacia adelante, de seguir caminando. ¿Por qué? Porque Enoc dice que él tenía sus responsabilidades, quizás tenía, hermanos, dificultades como cada uno de nosotros a diario podemos tener. Pero a pesar de todo eso, hermanos, había algo especial dentro de él que lo hacían ser diferente. Y yo pienso que todos podemos ser diferentes, hermanos. Poder ser mejor cada día, poder aprender, hermanos, un poco más de la palabra de Dios. Dice, pero había algo en su vida, y era que él caminaba con Dios mientras hacía lo que tenía que hacer, mientras disfrutaba con su familia, mientras quizás se relacionaba con las demás personas. Él disfrutaba siempre esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que debemos nosotros disfrutar a diario, donde quiera que estemos, hermanos, poder disfrutar la comunión que debe existir entre yo y nuestro Señor Jesucristo, entre usted y nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque de esa forma, hermanos, su caminar está siendo bien visto delante de la presencia de Dios. En esa vida que llevamos o que usted lleva, que agrada a Dios, podríamos decir entonces, vale la pena caminar, porque lo estoy haciendo para el Señor. Lo estoy haciendo de la mejor manera. Nosotros quizás, hermanos, podemos caminar todos los días luchando con dificultades o quizás con algunos problemas que podemos quizás encontrar en el camino. Pero en esos momentos difíciles, hermanos, en esos momentos ahí que no encontramos una salida, déjeme decirle algo, que Dios siempre está presto a extendernos la mano. Está presto, hermano, a extendernos la ayuda para que sigamos avanzando. Y dice que cuando decidimos caminar delante de Dios, hermanos, debemos de hacerlo en obediencia y haciendo lo que a Dios le agrada. Pregunto esta noche, hermano, ¿será que no sabemos lo que a Dios le agrada? ¿Hay alguien que no sabe lo que a Dios le agrada, hermano? Si como padres nosotros, nuestros hijos saben lo que a nosotros no nos gusta. Y yo siempre les digo a mis hijas, ¿verdad? Ustedes saben lo que no deben de hacer y saben lo que es correcto hacer. Y quizás cuando hacen algo que no es lo correcto, hermanos, y nosotros le llamamos la atención, ¿cómo creen que se sienten ellos? ¿Contentos? No. Se sienten quizás, hermanos, por decir así, enojados. Se sienten mal, porque piensan que nosotros como padres, ¿verdad?, les estamos llamando la atención porque no los queremos. Pero no es eso, sino que cuando nosotros le llamamos la atención porque hicieron algo malo, porque no hicieron lo correcto, es porque les queremos. Y es porque queremos que hagan las cosas bien. Asimismo nosotros con las cosas de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia sabemos lo que debemos hacer correctamente, cómo debemos de caminar, cómo debemos de conducirnos. Y cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida y sentimos quizás, hermanos, que llega, podríamos decir, ¿verdad?, por mí lo dijo. No, es porque Dios le ama. Es porque Dios me quiere corregir. Es porque Dios quiere, hermanos, que yo sea diferente y que lo que esté haciendo o lo que estoy haciendo lo esté haciendo de la mejor manera. Entonces dice que caminar con Dios, hermanos, debe de expresar en nosotros, hermanos, esa comunión, esa intimidad, hermanos, esa cercanía que debemos de tener con nuestro Señor Jesucristo, o esa amistad, por decir así, que nos sintamos bien, que nos sintamos, hermanos, que estamos haciendo lo mejor, lo que nos agrada hacer. Pero qué triste es, hermanos, cuando no nos sentimos de esa forma, cuando no nos sentimos, hermanos, que lo que estamos haciendo los agrada, entonces nos sentimos como una carga. Pero no, dice que cuando expresamos eso de caminar con Dios, debemos de sentir, hermanos, eso tan especial. ¿Por qué? Porque caminar con Dios, hermanos, es incluirlo en la vida diaria que llevamos. ¿Cuánto lo vamos a incluir, hermano? En la vida diaria que llevamos. Si vamos a emprender algo, incluirlo ahí. ¿Por qué? Porque aquí no es, hermanos, solo palabras. Aquí son hechos. Aquí no es, hermanos, que decimos nosotros, sí, voy a ir a la iglesia, sí, voy a ir a la oración, sí, voy a ir al grupo, sí.
Y quizás, hermanos, solo nos quedamos en palabras y no decidimos emprender eso tan valioso, hermano, que vale la pena hacerlo. Entonces dice de que debe de existir en nosotros, hermanos, esa cercanía especial con nuestro Señor Jesucristo. Eso tan valioso que debe de incluirse, hermanos, todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque no solo son hechos, hermano, sino que son palabras. No solo son palabras, sino que son hechos. Porque las palabras las podemos decir, hermano, innumerables, pero ya los hechos son otra cosa. Entonces dice de que vale la pena caminar con Dios. Y pregunto, hermanos, ¿se puede caminar con Dios en un mundo tan difícil como el que vivimos? Sí se puede. Sí se puede. Solo está, hermanos, que nosotros decidamos hacerlo. ¿Y qué significa, hermanos, caminar con Dios? Es, hermanos, conocerlo a Él. Y podríamos decir, hermanos, sí, yo conozco de Dios, sí sé desde el momento que recibí a Jesús. Pero ¿qué es eso, hermanos? Es tener, hermanos, esa relación personal entre usted y Dios. Es algo, hermanos, de que no es que me lo han contado, es que lo he escuchado, sino es algo, hermanos, de que debe de existir en nosotros, de decir, yo voy a seguir avanzando hacia adelante, yo voy a seguir caminando hacia adelante. ¿Por qué? Porque yo sé quién es el que me guía, yo sé quién es el que sustenta mis pasos, y sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, y lo sabemos. Entonces, hermanos, es el reconocimiento personal de nosotros, que Él perdonó nuestros pecados y que Él, hermano, nos hizo ahora ser personas diferentes. Y por eso le conocemos, porque ahora somos diferentes, porque Él nos ha cambiado. Entonces, el caminar con Dios, hermano, es estar de acuerdo con lo que Dios quiere que me pase a mí. Y muchas veces sucede, hermanos, de que nosotros decimos, ¿verdad? ¿Y por qué me estará pasando esto a mí? ¿Y por qué? Y muchas veces es, hermanos, porque Dios de esa forma nos tiene en este lugar. Es porque en ese momento, hermanos, es lo mejor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce tal y como somos. Él sabe cuál es nuestra necesidad. Y dice de que debemos de estar, hermanos, de acuerdo con Él para poder caminar. Y es algo, hermanos, tan real. ¿Por qué? Porque quizás, hermanos, podríamos poner un ejemplo. Y dice de que ¿cómo podrían caminar dos personas, hermanos, juntos si no estarían de acuerdo? No se podría. Y quizás, hermanos, podríamos relacionarlo quizás hasta en el hogar, en la familia. ¿Cómo podríamos, hermanos, caminar juntos si no estamos de acuerdo? Quizás siempre habría algo, hermanos, como un centro de discusión, o uno jala para un lado y otro para el otro lado. Pero desde el momento que decidimos caminar con el Señor, hermanos, estamos confiados que vamos hacia adelante, no hacia atrás, sino que vamos siempre, hermanos, luchando hacia la meta que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que el objetivo es, hermanos, llevar la misma dirección. El objetivo es, hermanos, caminar a donde está nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él va con nosotros. Entonces, así es el caminar con Dios, es aceptar su voluntad en nuestra vida. Y muchas veces podríamos decir, hermanos, ¿y por qué me pasa esto? No era lo que yo esperaba. Pero esa es, hermanos, en ese momento lo que puede Dios darnos a nosotros. Esa es en ese momento la solución. En otras palabras, hermanos, ese es el propósito de Dios para con nosotros. Entonces, Él nos ha creado a cada uno y nosotros con un propósito. Y el propósito es, hermanos, que debemos de cumplir ese propósito que Dios tiene para con usted y para conmigo. Entonces dice de que es dejar aquello, hermanos, que quizás afecta mi vida. Es dejar aquello, hermanos, que quizás muchas veces nosotros no queremos dejarlo para seguir caminando. En otras palabras, como dice Mateo, ¿verdad? 16:24, es negarse a uno mismo. Es, hermanos, abstenerse, ¿verdad?, de todo aquello que quizás, hermanos, la carne desea, pero sabemos que a Dios no le agrada. Entonces, en ese momento, hermanos, debemos de permitirlo, que el Señor haga lo que tenga que hacer en mi vida y en su vida, para poder seguir avanzando, para poder seguir, hermanos, de acuerdo con Él. Sí, entonces, hermanos, el caminar con Dios es estar en comunión con Él. Y yo, hermanos, cuando leía este caso de Enoc, y yo sin preguntar quizás diría, hermanos, de que tenía una comunión con Dios, algo tan especial,
Algo, hermanos, que esos momentos tan especiales para disfrutar, para poder, hermanos, ser hallado, ¿verdad?, digno en ese momento. Para, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Él se lo llevó. Entonces, hermanos, ¿habría algo que quizás a Él le podría haber impedido eso? No había nada. Entonces todo lo que hacía, lo hacía bien. Todo lo que hacía, hermanos, estaba para agradar a Dios. Entonces debemos de permitir, hermanos, que sea nuestro Dios, hermanos, que nos dejarnos moldear, ¿verdad? Dejarnos guiar por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para siempre nosotros, hermanos, tener esa comunión con nuestro Dios. Y quizás muchas veces, hermanos, podríamos preguntar aquí, ¿verdad? Y decimos, ¿y cómo estás, hermanos? Bien. Pero quizás podría ser que a veces, hermanos, ni en la casa. Si le preguntamos al vecino, y mire, y el hermano, si fueran a preguntar, ¿verdad?, ¿qué dirían de nosotros? O quizás, hermanos, si dijeran, se va a ir con el hermano Ramón ahora, y yo para irme con él, y quizás tienen una mala impresión muchas veces de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra vida, hermanos, no es la adecuada. Nuestra vida, hermanos, no es lo que Dios le agrada que hagamos. Y quizás puede ser así, como les digo, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, y preguntaran por nosotros, ¿y cómo es el hermano? ¿Qué dirían de nosotros? Y nos preguntaran, diría, ¿lo acompaña a la iglesia? A la iglesia. Quizás ni cuenta se podrían dar que venimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque no demostramos que tenemos una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros, si queremos caminar con Dios, tiene que haber, hermanos, esa comunión especial con Él. Tiene que haber esa comunión especial con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pero ¿qué pasa a veces, hermanos? Que ni entre nosotros mismos hay comunión. Ni entre nosotros mismos a veces, hermanos, los queremos dar la mano. ¿Por qué? Porque sentimos que andamos precisos, que andamos apresurados. Pero ¿qué debe existir en nosotros? Esa comunión, llevarnos bien. ¿Por qué? Porque Enoc dice que tenía esa comunión con nuestro Dios. Entonces, ¿cómo podemos tener esa comunión con Él, hermanos? A través de su palabra. Dice que Dios nos habla a cada uno de nosotros a través de su palabra. A través de su palabra, hermanos, Dios nos aconseja. A través de su palabra, hermano, Él nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo que estamos haciendo. ¿Y cómo podemos nosotros, hermanos, hablar con Él? A través de la oración. ¿Cómo puede hablar usted con el Señor Jesucristo? A través de la oración. A través de la palabra, hermano, Dios nos aconseja. Y a través de la oración nosotros hablamos con Él. Él, hermanos, si nosotros no tenemos comunión con Dios, si nosotros no tenemos, hermanos, esa cercanía, eso tan especial que nos hace sentirnos bien, podría pensar, hermanos, que sería como querer llegar a un lugar sin tener la dirección. Como querer llegar a una ciudad, hermanos, sin que usted le digan, aquí está el mapa, ¿cómo vas a llegar? O sería, hermanos, como querer quizás utilizar un aparato electrónico sin tener un manual y sin haberlo leído. Quizás nos dirían a nosotros, ¿verdad? No vino el del sonido, hay que prenderlo. Pero si no sabemos cómo se hace, puede estar ahí, puede ser lo mejor, puede ser el mejor sonido, pero no hemos leído cómo se usa o cómo se hace. ¿Por qué? No sabemos cómo es. Entonces muchas veces así nos puede pasar en nuestra vida cuando no hay comunión con nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene mucho para nosotros. Dios tiene algo especial para nuestra vida, pero no hay comunión con Él. Nos quedamos ahí. Entonces, hermanos, qué importante es que esta noche, hermanos, Dios nos dice, ¿verdad? Aquí estoy esperando que regreses. Aquí estoy esperando para bendecirte. Aquí estoy esperando para que entres en comunión conmigo y te puedas gozar. ¿Cuántos vinieron esta noche a eso, hermano? A decidir entregarle su vida por completo al Señor y no solo venir, hermanos, a hacer un día más o un número más, sino venir con el propósito, hermanos, de decirle al Señor, ¿verdad? A través de un canto, a través de la palabra, aquí estoy, Señor. Vine a entregarte mi vida por completo. Vine, Señor, a buscar tu presencia, a llenarme, a buscar de tu presencia, Señor. Entonces, hermanos, pregunto esta noche, ¿estaremos aprovechando el tiempo, hermanos? ¿Cuántos vinieron dispuestos a aprovechar el tiempo? Amén. ¿Cuántos vinieron a gozarse esta noche, hermanos? Amén. Denle un fortísimo aplauso a nuestro Dios. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, el caminar con Dios, hermanos, es de depender de Él. Y Enoc, hermanos,
yo leía Hebreos 11:5, que dice algo tan bonito y tan especial ahí, la palabra de Dios. Y lo vamos a leer, yo creo que ya muchos lo sabemos quizás de memoria. Pero dice así, Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, ¿qué dice ahí? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué precioso lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces Enoc, hermanos, a través de su fe, dice, fue traspuesto para no ver muerte, por confiar en Dios, por tener esa vida, hermanos, al completo al servicio de Dios. Nosotros podemos obtener muchas cosas, hermanos, y lo primero que Dios busca en nosotros, hermanos, es que tengamos, hermanos, nuestra vida dispuesta a buscar de su presencia, que tengamos nuestra vida, hermanos, dispuesta a buscarle con fe incondicionalmente, sin importar, hermanos, las circunstancias que estemos atravesando. Pero ¿qué pasa muchas veces, hermanos? He escuchado así, dice, es que fui al culto porque me invitaron, es que el hermano quería que fuera. Y en ese momento, hermanos, no estamos nosotros dependiendo de nosotros mismos de buscar de Dios, sino porque otro nos está diciendo. No, el buscar de Dios, hermanos, no es porque otro le diga, sino es porque usted siente el deseo de buscarle. Porque usted siente el deseo, hermanos, de llenar su vida, de edificarse. Eso debemos de depender nosotros de Dios y no depender de otro. O alguien podría decir, ¿verdad? No, es que no vino el transporte. Entonces dependemos del transporte, ¿va? Pero por otros motivos tal vez no llegó. Pero en el caso, hermanos, de las cosas del Señor, de lo espiritual, no dependamos de nadie más. No dependa usted, hermanos, del que está a la par para gozarse. No dependa, hermanos, del que quizás está delante para decir un amén, un aleluya. Dependa de usted mismo para agradar a Dios. Porque cuando usted venga con esa mentalidad o vengamos con esa intención, hermanos, nos vamos a ir llenos de este lugar. Nos vamos a ir saciados, porque quizás, hermanos, no todos somos elocuentes para estar aquí adelante. No todos quizás tenemos, hermanos, una soltura para poder exponer y poder, hermanos, quizás dejarlos como impactados. Pero eso que no nos impide, hermanos, para poder gozarnos esta noche. Eso que no nos impide, hermanos, para poder, hermanos, depender de Dios y no de nuestro entorno. Porque cuando dependemos de Dios, hermanos, las demás cosas salen sobrando. Sí, entonces qué importante es que cuando nosotros, hermanos, tenemos fe en Dios, con Dios todo es posible. Con Dios saldremos en victoria. Con Dios, hermanos, todo será posible. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Dice que lo que necesitamos es, hermanos, depender de Dios y no de nosotros mismos. Necesitamos eso, y dependencia es confianza, es saber descansar que Dios está en el control, que Dios está en el asunto. Eso es depender de Dios. Saber, hermano, que Dios está en el asunto, que Dios está en el problema, que Dios está en la dificultad, que Dios está ahí, en otras palabras. Donde quiera que usted va, si usted guarda la palabra de Dios, ahí está el Señor con nosotros, ahí está el Señor con usted. Entonces, hermanos, los resultados de caminar con Dios, dice de que al caminar con Dios, hermanos, en nuestro interior hay paz y hay gozo. ¿En cuántos hay gozo, hermanos? ¿En cuántos hay paz? Eso debe de existir en nosotros. ¿Por qué? Porque caminamos con Dios. Entonces dice de que Enoc, hermanos, vivió quizás en esos días tan difíciles, donde encontramos ahí, ¿verdad?, a Noé en un momento difícil, quizás de gran maldad, de gran, hermanos, rodeado de un gran descontrol. Pero como él, hermanos, sabía hacer las cosas bien, no se le dificultó nada. Ya leímos lo que le sucedió. Ya encontramos ahí en la palabra de Dios cuál fue el resultado de él, cuál fue su futuro, su final. Entonces, ¿qué pasaría ahora en día en nosotros? Que no nos impida, hermanos, venir a la iglesia, nuestro entorno. Porque lo que nos rodea, hermanos, el mundo hacia afuera, está perdido. Está, hermanos, quizás enfocado en hacer las cosas a su manera, en hacer las cosas a lo que ellos piensan. Pero ahora nosotros no estamos en hacer las cosas como nosotros pensamos, sino estamos en hacer las cosas bien para nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, qué importante es eso. Y vea, hermanos, dice el Salmo 16:11, me llama mucho la atención, algo tan bonito que nos dice ahí la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Salmo 16:11 nos dice así: me mostrarás la senda de la vida. Y oiga lo que dice ahí: en tu presencia, que dice, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Cuánto podemos decir esta noche, hermanos? En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Aquí no es, hermanos, en otra cosa, sino en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Entonces, hermanos, cuando nos encontramos en la presencia de Dios, ahí está todo. Ahí estamos felices. Entonces, ¿por qué? Porque en Jesús hay descanso. Y algo más, hermanos, que tenemos nosotros que comprender es que en Jesús, cuando caminamos con Él, tenemos protección en el camino donde quiera que vamos. Y vea lo que nos dice, hermanos, el Salmo 23 y su versículo 4. Si caminamos con Dios, hermanos, no vamos solos. Dios está con nosotros. Y dice el Salmo 23:4, que muchas veces lo cantamos aquí. Dice, aunque ande, como dice, en valle de sombra y de muerte, que dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué más dice? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cuántos podemos decir esta noche, hermano? Amén. Sí, si tenemos esa protección de Dios porque caminamos con Él. Él va con nosotros. Entonces, hermano, ¿qué seguridad nos da el estar al lado de Dios? Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque vayamos ahí, hermanos, por caminos difíciles, no temeremos mal alguno, porque el Señor estará con nosotros. ¿Con cuántos está el Señor, hermanos? Amén. Cuando usted vaya, salga de este lugar, no se confíe, ¿verdad? Pero tenga esa confianza que Dios está ahí con nosotros, que Dios es el que nos puede ayudar, no nosotros a nosotros mismos. Dice que en el camino del Señor, hermanos, Él va con nosotros. Él no nos desampara, Él no nos dejará. Entonces, sucedería algo, hermanos, que nosotros nos apartemos del camino de Dios. Ahí sí. Si nosotros nos alejamos, si usted en vez de venirse para la iglesia, hermano, se va para otro lugar, allá le puede pasar algo malo. Aquí no, hermano. Aquí lo que nos puede pasar es que nos vayamos gozosos para la casa, que nos vayamos alegres. Eso es lo que nos puede pasar aquí. Pero si decidimos irnos para otro lugar en vez de venirnos para la iglesia, ahí sí, hermano, nos puede pasar algo diferente. Veamos lo que nos dice, hermanos, el Salmo 121 y su versículo 4. Algo tan especial. Gloria a Jesús. Ya vamos a terminar con esto. Salmo 121 y su versículo 4. Algo muy bonito, hermanos, que también muchas veces lo hemos cantado. Qué precioso es caminar con Dios, ¿verdad? Y dice el Salmo 121 y su versículo 4, dice, no dará tu pie ¿a qué? Al resbaladero, ni se dormirá, ¿qué dice? El que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Amén.